Supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este jueves 9 de marzo del año 2023. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Génesis Rodríguez, en los controles Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter @RCR750, seguirnos por nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Yo comento rápidamente algunos titulares de la prensa nacional e internacional antes de dar paso a nuestro invitado. Sí, me dice Julio, ya le voy a indicar. Hoy vamos a hablar ampliamente. Que ya está conectado, Julio. Bueno. Ya lo veo aquí. Ya vamos a conversar con él de uno de los temas que destaca en la agenda informativa. Pero antes, titulares decididas a reconstruir la esperanza de los venezolanos. Se declararon las mujeres que marcharon en Caracas para reclamar una vida digna. A propósito del Día Internacional de la Mujer, esto fue ayer. El Nacional dice tenían planificado llegar hasta la Plaza Morelos de Bellas Artes, pero un piquete de la Policía Nacional Bolivariana impidió que avanzaran. Tenían la intención de entregar los documentos para exigir, además de sus reivindicaciones laborales y sociales, que se les otorguen a las personas menstruantes días libres en sus trabajos cuando atraviesen por ese proceso doloroso. Acá el portal monitoreamos y está ocurriendo en nuestro país en materia política, y esto sin duda alguna forma parte de la precampaña, larga precampaña. Si hay comicios en el 24, Maduro anunció la creación de la gran misión Mujeres Venezuela. Claro, no dijo nada de lo que está ocurriendo hoy día justamente con las mujeres de nuestro país. Ayer comentábamos algunos datos. De hecho, gran mayoría de las docentes son mujeres. Ayer FETRA Magisterio advertía que se profundiza el conflicto educativo a 2 meses del inicio de las protestas. Esto lo tomó el Correo del Caroní. El docente y presidente de la Federación Unitaria de Magisterio de Venezuela, FETRA Magisterio, Nelson González, advirtió que a casi 2 meses de haberse iniciado las protestas del sector educativo se ha profundizado el conflicto y todavía siguen ganando como salario mínimo poco más de $5 mensuales. De esto vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy con nuestro invitado, el profesor economista Carlos Ñáñez. Le agradezco, como siempre, atendernos, acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra, de la audiencia de RCR. Pues mucho interés de conversar con usted acerca del tema que nos ocupa. Yo inicio a partir de lo que está ocurriendo con las protestas, pero además el dato duro. El Observatorio Venezolano de Finanzas calcula que en febrero la inflación se ubicó en 20,2% mensual. La interanual ya superó los 537%. ¿Qué puede decirnos, profesor? Lo escuchamos. Bueno, la cifra dura de Observatorio Venezolano de Finanzas da cuenta de 2 realidades. Una de ellas es la incapacidad del Banco Central o la tosudez del Banco Central por publicar cifras oficiales, que es una violación directa al mandato de la Constitución en sus artículos del 318 al 320 constitucional. Y la otra establece o vincula o indica que la tasa de inflación anual en 20,2%, ligeramente inferior a la de enero, que fue de 39,4%, acumula una inflación de 67,7% tan solo en 2 meses, y la anualizada en 537,7%, superior a 440% del mes pasado, del mes de inmediatamente anterior. De esta manera se configura una situación inflacionaria donde las autoridades, tanto fiscales como monetarias, se encuentran desbordadas y sin instrumentos efectivos para detenerlo. Ello ha ocurrido en un entorno donde desde marzo del año 2002
no se han incrementado los salarios del sector público, sino más bien se les han asignado puntualmente bonos esporádicos, políticas de transferencia que aumentan concomitantemente el gasto público y contribuyen a que este escenario de alta inflación o de vórtice hiperinflacionario se mantenga. Con un aumento del precio del dólar en el mes de febrero del 11%, es evidente que una tasa de inflación de 20,2% sugiere que los precios están sobrereaccionando a la devaluación del bolívar. Ello se traduce en una pérdida de competitividad de los productos elaborados en Venezuela, al resaltar significativamente que estos productos hechos en nuestro país son más costosos que los bienes importados. Adicionalmente, en febrero fue el mes donde el Banco Central de Venezuela intervino con mayores montos en las mesas de dinero. Estamos hablando que intervino en un monto de 420 millones de dólares, un monto récord para finalizar enero de 180 millones, febrero de 180 millones de dólares, un monto de 130 millones de dólares, un monto de 66 millones de dólares la primera semana de marzo y esta semana una extensión de 55 millones de dólares. Esta cifra de 420 millones de dólares solo en febrero es la más alta desde 2019. A nivel de detalle, los rubros que experimentaron mayores aumentos fueron los de servicios con 156,3%, salud con 15,6%, vestido y calzado con 13,5%, equipamiento del hogar con 15,1%, los alimentos registraron un alza de 12%, el transporte de 12,2% y el aumento de servicios se encuadra en la política que ha seguido el gobierno de virtual eliminación de los subsidios a la electricidad y al agua, así como al aseo urbano y a las telecomunicaciones, siendo la prestación de servicio de agua potable y de energía eléctrica un verdadero desastre para los venezolanos, pero un desastre que debemos de pagar a precios que están muy poco vinculados con la calidad, con la progresividad, con la continuidad y con la eficiencia de la prestación de los servicios. Venezuela está en un vórtice de hiperinflación de acuerdo al Observatorio Venezolano de Finanzas y el silencio del Banco Central de Venezuela, quien maneja cifras oficiales de esta situación, convalidan el ruido que genera no solo Observatorio Venezolano de Finanzas, sino agencias de calificación de riesgo y agencias estadísticas sobre este telón de fondo que parece que la administración del régimen de Nicolás Maduro no tiene intención en revertir, y no tiene intención en revertir porque Venezuela es el país de los dos relatos. Venezuela es el país del relato de aquellos 3% de la población que tiene vínculos con el Estado y que puede tener acceso a bienes y servicios que escandalizan a una población que está en emergencia humanitaria compleja. Ayer se celebraba el Día de la Mujer en este ex país y se le prohibió justamente a las mujeres, un gobierno que se ha definido como absolutamente protector y benefactor de las mujeres, se le prohibió llegar a entregar un documento para solicitar dignidad de vida. Entonces yo pregunto, el chavismo aparte de aporafóbico, de odiar a la pobreza, el chavismo aparte de generar la mayor crisis de desigualdad, el chavismo es misógino también, porque el chavismo no le permitió a las mujeres hacer efectivo su reclamo. Cualquier sociólogo en cualquier universidad de la República ha estudiado que el rostro de la pobreza en los países de América Latina y particularmente en Venezuela tiene rostro de mujer. Las docentes que exigen aumentos salariales en su mayoría son mujeres, las enfermeras que exigen aumentos salariales en su gran mayoría son mujeres. Los funcionarios públicos en este país son mujeres. Aquí tenemos un lenguaje inclusivo que dice periodistas y periodistas, economistas y economistas, pero no hay una verdadera inclusión en el derecho a la vida con una dignidad efectiva. Y esa dignidad efectiva se hace
un gobierno que produce consistencia dinámica en términos de política monetaria y en términos de política fiscal. Escucho tus inquietudes. Profesor, usted decía, estamos al borde de la hiperinflación. Yo tengo que preguntarle por qué, lo hemos hablado en varias oportunidades, tomando en consideración que se modera el incremento, sigue subiendo la inflación, pero en comparación con el mes anterior. ¿Qué puede decirnos? Bueno, estamos al borde de la hiperinflación. Yo no sé si puedo compartir pantalla, sino yo ya los datos los tengo establecidos aquí. Sí, sí puedo porque ustedes tienen un equipo extraordinario. Aquí está la inflación del 2023. Me dice ya que pueden verlo. Esta es la inflación del 2023 de acuerdo al OBF. Y aquí tenemos el dato de inflación anualizada, 537% y acumulado 67,6%, 446 puntos. De acuerdo a Philip Kagan, cualquier inflación superior al 50% es hiperinflación, pero eso es un atavismo en teoría económica. Los nuevos análisis de la cubanoamericana Carmen Reinhardt y de Kenneth Rogoff establecen que hay hiperinflación cuando la inflación supera el 100%. Bueno, Venezuela, toda la trama del 2022 tiene cifras de inflación superiores al 100% y toda la trama del 2023 tiene cifras de inflación que se aproximan y que superan los 500 puntos porcentuales. Entonces, recordando la obra de Canavese, Inflación y Estabilización, Venezuela estaría en un vórtice de prehiperinflación que es directamente proporcional al aumento del gasto público y proporcional también a el peso de la deuda pública sobre el nivel de déficit fiscal. Venezuela es un país absolutamente endeudado, María Alejandra. Venezuela es un país endeudado con sus proveedores internacionales, endeudado con sus empleados públicos, es un país incapaz de aumentar salarios, es un país donde se gana menos de $5 mensuales, es un país donde la gente tiene que pluriemplearse, es un país en donde la Organización Interamericana Internacional del Trabajo, la OIT, sencillamente vino al país a pasear, como digo yo, para darse cuenta que el gobierno, el régimen de Nicolás Maduro no tiene intención en subir los sueldos. El régimen de Nicolás Maduro se conforma, en el caso de los maestros y profesores universitarios, con ofrecernos escuelas y universidades bonitas frente al horror de percibir salarios de $6, un docente tipo 6 que tiene que tener maestría para ser director de un colegio, de un liceo, y $30, 30 a $40, un docente a dedicación exclusiva, titular de una universidad pública con título de nivel, con título de doctorado o con académica. Entonces, ¿de qué me sirve a mí tener una universidad bonita que te repito, o una escuela bonita que te repito que lo que para ellos es estéticamente útil, para el resto de la sociedad no es estéticamente útil? Porque ¿qué es lo estético para el chavismo? Cortar el monte, pintar pintar por donde pasa la novia, medianamente limpiar y colocar esculturas y monumentos que rompan nuestros vínculos con Occidente, y prueba de eso lo tienen ustedes en la ciudad de Caracas, en la Cota Mil, en la anterior autopista Francisco Fajardo, rebautizada Cacique Guaycaipuro, con un mamotreto del indio Guaycaipuro, que ni es estéticamente agradable, e intenta rompernos, y eso hay que decirlo, del sector público, y se perdió la autonomía financiera en el sector público, y nosotros cobramos a través de la billetera del sistema Patria, y al cobrar a través de la billetera del sistema Patria, ellos tienen todos nuestros datos de nómina y nos hacen llegar esos bonos ominosos y de hambre que califican como bono de la guerra económica, bono de la independencia y bono de la resistencia, cuando aquí no hay guerra económica.
Aquí lo que hay es una guerra en la neolengua, la reclasificación, la pobreza del lenguaje del chavismo frente a sus propios errores. Invito a la radioaudiencia a leer mi columna del día de hoy, que es menos palabras, distinto a tu palabras más y menor capacidad de pensar. Los venezolanos, pobreza del lenguaje, menor capacidad de pensar. Escucho. Tenemos que hacer una pausa para ir a la publicidad. Regreso. Sé que es complicado por la ausencia de cifras, aunque en el caso concreto del dólar, de pronto sí se puede hacer una proyección, porque publican el dato del dólar criminal, como lo llamó Nicolás Maduro en la página web del Banco Central. Lo que puede ocurrir de aquí en adelante, profesor, e incluso al cierre de 2023, el tipo de cambio oficial abre en 24,16 bolívares por dólar. Eso ubica, atención, el salario mínimo y las pensiones solo por encima de $5 mensuales. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Hablando hoy sobre el telón de fondo de esta crisis, la situación económica. Nos acompaña el profesor y economista Carlos Yáñez, profesor de la Universidad de Carabobo. Yo le dejaba una inquietud ya en el corte anterior. Nos decía el profesor que estamos muy cerca de volver, lamentablemente, a la hiperinflación en Venezuela, con el impacto que esto podría tener en las actuales circunstancias. Y yo le dejaba una inquietud sobre el tipo de cambio, profesor. No sé si se pueden hacer proyecciones. Ciertamente, digamos, es el único dato oficial probablemente que tenemos y que podemos, digamos, observar en la página web del Banco Central de Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, el tipo de cambio en Venezuela, primero hay que aclarar que es un proceso de flotación sucia. Es decir, se llama así no por un término peyorativo, sino porque la gente de financiamiento, del cambio, intervenir de esta manera, ansia que tienen los bancos centrales para proveer estabilidad en el tipo de cambio. Ahora bien, referir
con relación a el tipo de cambio en Venezuela. El único dato con que contamos es los datos que publica el Banco Central de Venezuela, que es el tipo de cambio oficial, que lo publica a las 5 de la tarde y se mantiene hasta las 5 de la tarde el siguiente. Pero nosotros tenemos un tipo de cambio paralelo que es el llamado criminal, o que fue llamado criminal un momento y luego fue llamado válvula de escape, que tiene una conducta muy similar al del tipo de cambio oficial. Ya esas dos brechas se cerraron y van hacia una asíntota que demuestra que no hay política cambiaria. Entonces, los tipos de cambios que no son los oficiales del Banco Central, bueno, esto sería una suerte de tipos de cambios como los dos ladrones que estuvieron crucificados al lado de Jesucristo. Imagínate, uno que no es de cambio paralelo, es el tipo de cambio que se produce de manera paralela, de manera promedio, pueda ir en contramarcha y fijar las condiciones monetarias de una república, solo dan cuenta de que el Banco Central de Venezuela es un gran edificio de concreto que está en el centro de la ciudad de Caracas, imposibilitado para acometer una política monetaria concurrente con los indicadores o con los objetivos de estabilidad de precio y de estabilidad en el tipo de cambio. Mientras no se corrija ese proceso de subida del tipo de cambio y de devaluación del bolívar frente al dólar, vamos a seguir presentando datos de pobreza, porque hablamos solamente, por ejemplo, del salario mínimo, pero los pensionados y jubilados, que son la gran población olvidada de este régimen, que también sufre de edadismo, es decir, el chavismo sufre de otra suerte de de distorsión o de rechazo hacia las minorías, y es el edadismo. No le importa a la gente de la tercera edad, pues le dan una pensión que es inferior a $5. Los pensionados y jubilados no tienen acceso a proteínas animales. Los pensionados y jubilados no pueden comprarse los medicamentos hipertensivos. Es una suerte de genocidio planificado. Entonces, ¿de qué políticas sociales estamos? ¿Y cuál es el legado de esta nacional? Es técnicamente imposible establecer los cálculos de paridad de compra del tipo de 4 veces el valor. Venezuela, que es un país absolutamente distópico, los precios, el PVP fue sustituido por la referencia. Usted va a un supermercado y usted tiene que manejar 3 indicadores: el bolívar, el dólar y la referencia. Que es el eufemismo que utiliza el comercio para poder colocar, para someterse a un proceso absolutamente problemático y burocrático, como es el cálculo o la aplicación del impuesto a las grandes transacciones financieras. Entonces, en Venezuela, algo que es financiera que requiere el fisco nacional. En líneas generales, el tipo de cambio en Venezuela es la gran respuesta o la gran consecuencia del abandono de la política monetaria y la generación de dinero emisión unitaria de dinero, que es a billetes y monedas, que Venezuela no acuña billetes y monedas desde el 2007, es decir, los billetes soberanos esos nunca llegaron a la República, que hacían un espectáculo. Ahí está llegando un avión lleno de billetes de 100, eso nunca llegó a la República y nadie tuvo billetes, por eso nos dolarizamos, ni moneda. La emisión secundaria es
dos, que son los depósitos que se encuentran en el subsistema de la banca de cambio en paridad cambiaria. Venezuela sigue siendo un país con riesgo de hiperinflación que atraviesa una emergencia humanitaria de carácter complejo y que está absolutamente fracturado en términos de igualdad. Muchísimas gracias por la invitación, María Alejandra. Antes de despedir, profesor, no quiero dejar de preguntarle por la caída, por ejemplo, de las ventas entre 25 y 35% en el sector comercio solo en el mes de enero. La pregunta que yo le haría es, a la luz de lo que hemos conversado, el riesgo de hiperinflación, lo que está ocurriendo con el tipo de cambio, puede poner, digamos, en riesgo el crecimiento, el pequeño crecimiento económico que se preveía para nuestro país este año. ¿Qué puede decir? Nos parece evidente, pero le pido su comentario. Evidente que en la Escuela de Economía hace muchos años, un querido profesor que ya no se encuentra con nosotros en este plano, nos decía que los ministros del presidente Nicolás Maduro o del chavismo en ese entonces no se habían leído el Manking, que es un libro básico en teoría económica y en cuya portada está la función de demanda. La función de demanda depende del precio. Si los precios suben, la demanda se contrae. En un país donde los precios suben anualmente 534% y en un mes 20,2% y en el mes anterior 30,4%, desde luego las cantidades demandadas tienden a contraerse y se pone en riesgo ese tan cacareado proceso de recuperación económica, porque ese proceso de recuperación económica no supera el 4%. Es absolutamente falso el 17,78% que nos presenta el Banco Central de Venezuela, porque nos presentó cifras relativas y no cifras absolutas para poder comparar la verdadera tasa de crecimiento. Es decir, que el Banco Central de Venezuela produce sus propias estadísticas llenas de mentiras porque no hay posverdad en ellas. La posverdad también tiene un límite, porque lo que va más allá de la verdad es sencillamente la mentira. Entonces, un régimen que utiliza la mentira como política de Estado es un régimen que se encuentra frente a esta realidad. La economía es como el agua, María Alejandra, usted no la puede irrespetar. Si la irrespeta, corre el riesgo de que el agua se lo lleve, lo arranque del sitio donde se encuentra. Entonces, en líneas generales, esta situación pone el espectáculo propagandístico de que el chavismo había logrado revertir la situación económica y que Venezuela se estaba arreglando. Muchísimas gracias por la invitación y por siempre tener más palabras para la libertad. Gracias, profesor, por atendernos, por su deferencia, acompañarnos y compartir información valiosísima acerca de lo que está ocurriendo con el telón de fondo de esta crisis, la situación económica. Vamos a la pausa y a regreso más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a hablar de su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó.
Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Me parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación bonos 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de la crisis, la situación económica. Nos acompaña, se suma a nuestra mesa de debate Ángel Alvarado, economista, quien está al frente del Observatorio Venezolano de Finanzas. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Un placer estar, como siempre, en tu programa. Un gusto conversar con nuestro invitado. Inicio con el dato duro, como dijimos hace algunos minutos, de las proyecciones que ustedes hacen, de los cálculos de inflación. Para el mes de febrero, el índice de precios al consumidor se ubicó en 20,2%, el mensual. El interanual supera el 537%. Nos decía nuestro invitado anterior, estamos rozando la hiperinflación. ¿Usted cree que es así? ¿Qué puede decirnos? Bienvenido. Bienvenido, María Alejandra. Bueno, eso fue lo que dijimos el mes pasado, donde la inflación fue aún más alta y teníamos un nivel de inflación encima del 30%. Este mes la inflación fue de 20%, menor, pero en general tenemos una inflación excesivamente alta en Venezuela, preocupantemente alta, y fíjate que la inflación interanual está por encima del 500%. Digamos, dependiendo de qué definición use de hiperinflación, la verdad es que Venezuela está en una situación lamentable nuevamente, y hemos visto cómo a partir del último trimestre del año 2022 y el comienzo de este año 2023, las condiciones de la economía venezolana son de gran volatilidad, de gran inestabilidad. Y en definitiva eso tiene que ver con que hay un declive en la producción petrolera que empezamos a ver durante todo el año 2021. Tal vez no lo observamos, digámoslo así, en los agregados macroeconómicos porque tuviste un shock de precios excesivamente positivo debido a la invasión de Putin a Ucrania, y eso en cierta manera salvó o permitió que no viésemos el declive que estamos viendo en la producción petrolera. Recordemos que en diciembre del año 2021 la producción petrolera casi llegó a 1 millón de barriles y hoy y durante todo el año 2022 ese 1 millón de barriles se fue bajando, pues 900 y tantos mil de exportaciones petroleras fue bajando a 700.000 barriles, y hoy en febrero tenemos nuevamente caída de la producción y ese declive no parece, y ha sido mi opinión desde el año pasado, no parece que vaya a poder ser compensado por los incrementos de producción que estamos viendo en los proyectos de Chevron. Ahora, nos decía el profesor que, de acuerdo a otros analistas, digamos, el criterio que se había mantenido siempre es que el riesgo de hiperinflación está entre nosotros si el índice de precios, supera el 50% por un periodo determinado. Sin embargo, hay otros economistas que consideran que si la inflación supera el 100% durante un periodo de tiempo, ya el país se encuentra en esa situación. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? Eso en primer lugar, ¿qué opina usted? ¿Y qué podemos esperar en el corto y en el mediano plazo? Lo escuchamos. Bueno, eso es un tema de qué es una hiperinflación y qué no, es un debate académico en el cual la academia ha llegado a algunos consensos. Vamos a ver, el consenso más generalizado es la definición de Kagan, que básicamente dice que cuando la variación de precios es superior al 50% en un mes, estamos en hiperinflación. Hay otras definiciones como la de Reinhardt y Rogoff, que dicen que una hiperinflación es cuando tiene una variación de precios
por encima de 500% interanual. Bueno, según la definición de Reinger y Rogoff, estamos en una hiperinflación, sin duda alguna. Estamos en una inflación por encima de 500% nuevamente. Según la más aceptada de las definiciones es 50%, pero bueno, 50% mensual. Pero uses cual uses, la verdad es que la situación es sumamente complicada, delicada, lamentable. Es decir, creo que el debate, yo prefiero usar la de Kagan, 50% mensual. Pero bueno, en definitiva, estamos entre una inflación muy alta, en este momento, entre una inflación muy alta y el peligro de la hiperinflación. Fíjate tú, yo creo que cuando yo veo el flujo de caja de exportaciones petroleras con precios del petróleo más bajos, con riesgo de una recesión mundial, sí, efectivamente durante el año 2022 tenemos un riesgo alto, de 2023 tenemos un riesgo alto de volver a ese fenómeno. Ahora, le pregunto, ¿a razón de qué Venezuela, si el equipo de Nicolás Maduro decidió eliminar el salario en nuestro país, el mínimo, lo decíamos, amanece en poco más de $5 mensuales? Lo escuchamos. Bueno, pero recuerda que estuvo en $2, ¿no? 1.50. Digamos, todavía se puede llegar más bajo, todavía se puede reducir más el salario. Yo creo que el problema, es decir, la estabilización, si se puede llamar así de alguna manera, o la salida de la hiperinflación, estuvo ayudada por, como tú dices, una contracción brutal de la demanda agregada, que entre otras cosas tiene como manifestación lo que tú decías, un salario de $1.50, el salario mínimo. Y por otro lado, externo positivo que significó la invasión, positivo para Maduro, ¿no? Y para las finanzas venezolanas, la invasión de Rusia y Ucrania. Claro, eso permitió un flujo tremendo de dólares a la economía. Recuerda que el precio del petróleo en ese primer semestre del año pasado tocó 4 picos de $140 el barril, o sea, unos precios exorbitantes, y eso permitió una estabilización. Incluso recuerda que el salario mínimo se elevó a $30 y así. Además, ese salario mínimo no se ha subido desde hace un año, desde marzo del año pasado, con la salida de la hiperinflación. Ahora bien, ese incremento de la demanda agregada, que significó el incremento de salarios, y el choque positivo que tuvo los precios del petróleo permitieron salir de la hiperinflación y más o menos tener una economía más estable durante el primer semestre del año pasado. Pero el segundo semestre, y es lo que yo advertí en ese momento, bueno, los precios del petróleo cayeron, la demanda agregada se mantuvo excesivamente alta, no había dólares como alimentar ese consumo, y bueno, tuviste el primer episodio de aceleración de la inflación en agosto, y luego lo has tenido del último trimestre para acá, y creo que esa situación no va a cambiar. No va a cambiar porque los precios del petróleo no parece que vayan a llegar nuevamente a esos picos, y entonces la producción petrolera no ha aumentado como muchos pensaban. De hecho, el presidente Pérez salió a principios de año. Tuviste la visita de Sechin, el de la semana pasada en Caracas, que es el presidente Rosneft, y por diseño la licencia general de Chevron yo no veo que eso vaya a compensar el declive que estás viendo en los proyectos de Oriente, en los proyectos de Faja, y Occidente, que en este caso Chevron, no veo que tenga capacidad de revertir ese declive de la producción petrolera, con lo cual este año podrías tener un estancamiento de la economía o de crecimiento de la misma. Y por otro lado, entonces podrías entrar nuevamente en una hiperinflación o por lo menos mantenerte en una inflación elevada. ¿Venezuela podría caer en recesión? ¿Cree usted? Claro, totalmente, totalmente, porque si produces menos petróleo, los proyectos, y los precios del petróleo son menores, bueno, lo que yo veo es recesión. Ojo, yo siempre he sido, tal vez no es lo que otros piensan, ¿no? Pero al final estoy no pensando en el hoy, estoy pensando en el mañana, y es lo que yo estoy viendo, lo que están diciendo las cifras. Si me permite nuestro invitado, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme justo a las cifras que ofreció recientemente Consecomercio, que dan cuenta de esta situación, o al menos la desaceleración de la economía. Las ventas cayeron entre 25 y 35% en el mes de enero. Es lo que estoy diciendo. Sí. Bueno, por eso justo quería reforzar el comentario de nuestro invitado. Al regreso yo le pediría ahondar en este tema porque, entre otras cosas, hasta el año pasado los organismos internacionales proyectaban un crecimiento pequeño, pero por encima incluso de otros países de la región. Esto aparentemente ya no va a ser así. Le dejo la inquietud. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos.
Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de la crisis, la situación económica. Nos acompaña Ángel Alvarado, economista, quien está al frente del Observatorio Venezolano de Finanzas, y yo le dejaba una inquietud, o bueno, en realidad me pedía un comentario sobre esto de la caída de la economía. Las cifras que muestra Consecomercio son, bueno, francamente desoladoras. Una caída de entre 25 y 35% de ventas en enero, lo escuchamos. Sí, bueno, hay que ver si esa caída de la venta son respecto a diciembre o enero anterior. Respecto al mismo mes de 2022. Ok, entonces mira tú, ¿qué está reflejando eso, no? Por un lado, la aceleración de los precios. Obviamente la inflación reduce la capacidad de compra de cualquier persona. Y por otro lado, está reflejando que el declive de la producción petrolera. O sea, ese enero del año pasado tenías de producir casi 1 millón de barriles, hoy estás en 700.000 barriles. Entonces, digamos, una caída de 30% de la producción petrolera, o más o menos 30%, 20%, se refleja inmediatamente en el consumo. ¿Qué pasa? Y creo que es el problema que mucha gente, a mi opinión, comete en entender la economía venezolana, ¿no? La economía venezolana no la mueve el consumo, la economía venezolana la mueve el petróleo. La sigue moviendo el petróleo y tiene 120 años moviendo el petróleo. Entonces, tú miras lo que pasa en la actividad petrolera y vas a ver qué pasa en el consumo y qué pasa en los servicios y qué pasa en la otra actividad. Y no te digo yo si miras no solo la producción petrolera, sino miras los precios del petróleo. Más aún ves qué pasa en el consumo. Entonces, cuando tú ves lo que está pasando en PDVSA, es más, salió un presidente de PDVSA por uno nuevo, eso no es banal, yo creo que eso no se puede, eso fue importante. Y eso entonces tú lo que estás viendo es que PDVSA por esfuerzo propio no puede levantar producción. No tiene la capacidad técnica, ni financiera, ni en términos de capital humano, ni de capital físico para hacerlo. Entonces tú necesitas empresas extranjeras, pero para eso necesitas un nuevo marco político. Y mientras eso no exista, no hay manera. Entonces, digamos, la situación yo la veo bien complicada, especialmente en el sector energético, que ya sabemos que estaba mal, se venía recuperando en el año 2021, 2022, pero en principio hasta 2022 y luego en enero de 2022 está habiendo un declive en todos los proyectos, porque yo cuando vi proyecto a proyecto, pozo por pozo, tú dices, bueno, pero es que aquí de dónde vas a levantar producción. Y lo que pueda levantar Chevron es poco. Fíjate tú lo que se conoce desde la Casa Blanca, la declaración del CIRAWIC hace 2 días de
el que lleva todas estas cosas, y Juan Fernández, y luego la declaración del mismo presidente de CEO de Chevron, es que la exposición de Chevron en Venezuela no va a ser como para levantar la producción en niveles estratosféricos, ¿no? Ahora, las previsiones para lo que resta de este año 2023, porque el panorama luce desolador, por decirlo menos. Si no se toman medidas, no sé si existe margen de acción para el equipo de Nicolás Maduro de, no sé, acometer algún plan para hacer frente a esta situación. Tampoco sé si existe voluntad política, la verdad, pero ¿qué puede decirnos? Bueno, tenemos 10 años de desolación. Digamos que lo que vimos ese 2021, 2022 fue un crecimiento, digamos, importante, pero pequeño en base a la gran desolación que ha sido los últimos 10 años. Una economía que se ha contraído 66% en términos, según la cifra del Fondo Monetario Internacional. Y yo pienso que las cifras, los organismos internacionales van a ir actualizando la previsión de crecimiento para Venezuela. Nosotros siempre hemos ido un poco por delante del observatorio, pero pienso que otras firmas y también otros organismos van a ir actualizando esa previsión hacia abajo del crecimiento de la economía venezolana. Y bueno, yo creo que al final, yo creo que te lo he dicho a ti N cantidad de veces, la gran variable es política. O sea, aquí no hay un cambio económico sin cambio político. Es decir, tú dices, bueno, ¿qué puede hacer para que crezca la economía? Bueno, tú dices de corto plazo, bueno, incrementar las inversiones petroleras. Y bueno, ¿para eso qué necesita? Bueno, necesita elecciones libres, necesita una cantidad de liberación de presos políticos. Entonces, al final terminamos en la variable política. El impacto que esto va a tener para justamente, o de cara, mejor dicho, una elección presidencial en nuestro país. Yo le pedí un comentario y no es menor, porque aquí está en marcha no solo un proceso de primaria, sino también, bueno, está en discusión las condiciones para una elección en 2024. ¿Qué puede decirnos? Bueno, yo creo que depende, la pelota está gran parte en la cancha de Maduro. Él puede escoger el camino de una liberalización, digámoslo así, política, o radicalización. Y yo pienso que él está deshojando la margarita. Digamos, la visita de Xochitl a Caracas esta semana, yo creo que es bueno prepararse. Por un lado, una señal a Estados Unidos de que tiene opciones distintas a Chevron. Y por otro lado, la opción también de radicalizarse con su grupo más radical y decir, bueno, yo me atrinchero en una nueva hiperinflación, vamos a llevar el salario nuevamente a cero, no oigo las demandas de los trabajadores y aquí voy a trocha y mocha a una, digamos, elección, ¿no? Eso es una posibilidad que yo creo que está allí presente, creo que está muy presente y que puede ir ganando fuerza recientemente. Pero bueno, al final esa pelota está en manos de Maduro y yo creo que a los sociólogos le toca seguir presionando para tratar de que se busque el camino de la liberalización. Finalmente, no sé si ha visto usted este gráfico tan comentado en redes sociales, donde hacen un cálculo de el declive de las economías o los peores declives de distintas economías en los últimos 30 años, y Venezuela está de primero, una nación que no ha estado en guerra, que no ha sufrido una catástrofe natural, solo superada por Zimbabue y Grecia. ¿Qué puede decirnos sobre este punto en específico? Bueno, ese gráfico, digamos, yo tengo un gráfico mejor, o sea, es el de Financial Times. Correcto. Es el de los últimos 20 años, ¿no? Pero si tú ves los últimos 50 años, es peor. Digamos, Venezuela tiene una caída, o sea, peor que en algún momento, pasa que no tenemos las cifras oficiales del Banco Central, pero en algún momento nuestras cifras indicaban que fue peor la caída de Liberia, que sufrió 25 años de guerra civil, que es el peor desastre económico conocido de la historia moderna. Liberia tuvo una guerra civil del año 80 al año 95 y cayó la economía 92%. Hubo un punto que fue septiembre de 2021, la caída en nuestro indicador de actividad económica, nuestra caída fue mayor a la de 91%. Entonces, bueno, mira, ¿qué te puedo decir? Es lo que te venía diciendo anteriormente. Estos son 10 años de desolación, 10 años de destrucción de una economía que no se parece a las guerras civiles, ¿verdad? Pero los peores desastres económicos del siglo XX no solo han sido las guerras civiles, han sido también los colapsos de los modelos socialistas soviéticos de Asia Central, incluyendo la Unión Soviética. O sea, no está allí, pero la caída de la Unión Soviética, la caída de Kazajistán, de Tayikistán, digamos, esos son unos colapsos tremendos que no tuvieron tampoco guerras civiles ni desastres naturales. Entonces, junto a los desastres naturales, las guerras civiles, métele ese gráfico,
los colapsos de la Unión Soviética, que es el que más se parece a Venezuela, ¿no? Que es también tan dañino o peor que una guerra civil. ¿Cree usted que Venezuela está a punto del colapso? Ya colapsó a partir del año 2013, 2014, o sea, ya colapsó. Aquí lo que estamos es administrando el colapso. Colapsó, mira, la mayor expresión del colapso fue el apagón de una semana hace un año, precisamente, me parece que fue el 7 de marzo del año 2019. Sí, eso marcó a los venezolanos, eso nos marcó a todos, ¿no? Estar sin agua, sin luz, sin internet, sin teléfono, sin comida, eso nos marcó a todos y eso quedó allí profundamente en la economía venezolana. Eso marcó el comienzo de la dolarización. Y bueno, Venezuela no es que va a colapsar, Venezuela colapsó. Y lo que estamos viendo es la administración del colapso. Ángel Alvarado, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, como siempre, economista, quien está al frente del Observatorio Venezolano de Finanzas, dando cuenta de las últimas cifras, proyecciones que ellos han publicado. La inflación cerró en febrero en 20,2%, la mensual, la interanual ya supera el 537%. Gracias. Nosotros nos despedimos, pasamos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Catherine Manzano, en la producción Génesis Rodríguez, en los controles Julio Pinto, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.